Pues sí, mencionábamos que probablemente estés sentado viendo la tele junto a tu destino y le estés reclamando algo que realmente quien tiene la respuesta eres tú, o a quien le estás reclamando es a ti mismo. Así es que esto de las constelaciones nos ayuda a aclarar, Jorge, este tipo de temas en esta parte de la confrontación. Sí, sí, desde luego. Y el primer paso es el más grande, es el mirar a nuestro destino, porque justamente nuestro destino es el conjunto de circunstancias, situaciones, personas, decisiones, no decisiones, sentimientos, emociones y todo el conjunto de vivencias de los que hemos echado mano para llegar a ser quienes somos. Así que por lo pronto al destino hay que decirle gracias, porque mira, tengo esta edad, tengo estas posibilidades y lo que sigue que todavía no se acaba. Por lo que señalas acerca de que quizá uno esté durmiendo con su destino, hay mucho de razón en ello. En términos de parejas, no elegimos a otra, sino a aquella que nos va a permitir cumplir nuestro destino. ¿Y qué cosa significa cumplir nuestro destino? Cumplir lo que en mi corazón está dispuesto como necesario, de acuerdo con lo que mi familia ha vivido, para que yo sea un buen hijo, un buen elemento de mi familia. De tal suerte que me elijo y me dejo elegir por una persona con la que ensambla mi historia personal familiar ancestral con la historia personal familiar ancestral de la otra, y de ese modo se hace el gran clic, donde la gran opción es quedarnos con esa persona porque tenemos que vivir algo con ella. Algo para liberar nuestro destino. Digamos como que pues ya pagué mi deuda contigo, con lo que hemos vivido, con lo que hemos mal vivido. ¿Qué tal si ahora nos vemos un poco más libres? Ya pagué mi deuda, déjame libre. Y crear entonces el tercer territorio, que es el más difícil. El primer territorio es el de la pareja, el segundo territorio es el de uno, y el tercer territorio es en medio, donde no está toda mi historia, pero sí una parte, donde no está toda la historia de ella, pero sí una parte, y donde nacen los hijos, que son justamente el tercer territorio, el tercer idioma. Ellos hablan de los dos, ellos conocen de los dos. Ahí está justamente el sumum de una pareja. Por eso es que la paternidad, los hijos, nos llevan a la culminación de nuestro ser como hombres y como mujeres, porque entramos ya a ser padres y madres, y eso cambia absolutamente para siempre la vida de una persona. Padrísimo. Oye, y otra de las cosas que mencionas en tu libro es precisamente lo inevitable. Cuando hablamos de lo inevitable, a veces no es únicamente hablar de muerte. ¿Qué más es inevitable? Bueno, hay muchísimas cosas que son inevitables en la vida de una persona. Empecemos señalando que es inevitable nacer donde nació uno. Como en esta película de Megamente, nos da un ejemplo muy interesante, como vienen dos en la nave espacial para llegar a la Tierra y llegar a un hogar, y uno va a entrar a la familia acomodada, pero llega el otro y lo desplaza con un golpe, lo cambia y lo lleva al otro lugar. Bueno, ese es un ejemplo muy interesante de cómo lo inevitable sucede. Los accidentes también cuentan. De esta manera es inevitable nacer donde nacimos. No hay posibilidad de que sea de otra manera. Es inevitable crecer como crecimos. No es de otra manera. Si nos salió la uña corta, si nos quedaron las orejas chicas, es inevitable también esto. Es inevitable aprender a ver el mundo como lo hicimos hasta cierta edad, pero es corregible, editable y mejorable a partir de que te das cuenta de cómo ha sido, y entonces ya dejó de ser inevitable. También es inevitable tener ciertas relaciones, relacionarnos con ciertas personas. Ahora se estila mucho en Facebook, por ejemplo, dicen dime con quién te juntas, ¿verdad? Y te diré quién eres, y muestran muchas fotografías de cómo es esa persona con quien te juntas y te dicen cómo eres más o menos. Sigue teniendo mucha vigencia. No podemos relacionarnos sino con personas que tienen una temperatura anímica, una manera de mirar el mundo similar a la nuestra. Esto se vuelve inevitable. Vuelvo a hablar de la infancia y los senderos neuronales. Nos enseñaron a sentir, a percibir el mundo, a reconocer las cosas y a comprometernos de cierta forma. Entonces solo nos podemos relacionar con personas que tienen una visión similar. Por eso las parejas se casan, dos personas se casan y se encuentran con historias muy similares. Uno tiene la infidelidad en un lado y el otro tiene la infidelidad en otro, pero los dos conocen la infidelidad, los dos saben de qué se trata.
o si hay abandono de papá o de mamá, se juntan, porque entonces de este modo los dos saben hablar el lenguaje del amor a partir de la carencia, o se complementan porque uno perdió a la mamá, el otro perdió al papá, y entonces se dan la posibilidad. De esta manera es inevitable encontrarnos con las personas con las que nos encontramos. Lo que sí no hemos desarrollado es el modo de abrir los ojos para darnos cuenta de que aquello que creímos que era inevitable era un episodio necesario de vivir que nos iba a posibilitar nuevas cosas. Perfecto. Y ya para eso están las constelaciones. Entonces yo en la constelación lo que voy a hacer es de alguna manera retroceder o confrontar para arreglar y para sanar. ¿O Sí. qué es lo que hago en una constelación? Digamos que en la constelación familiar lo que vamos a hacer es mirar. 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 Lo primero es mirar. ¿Para qué? Para darnos cuenta de cómo son las cosas. Por eso el título de mi libro es Las cosas como son. Mirar simplemente. Le pedimos a la persona, si tienes estas dos figuras, cómo te acomodas a tú y a tu pareja. Y solo por el acomodo ya nos está diciendo cómo tiene interiorizada su relación con la persona. Y al tener esa interiorización, ese acomodo, se están produciendo ciertos efectos. Si la mujer se acomoda en un lado de mayor fuerza con relación al hombre, pues se entiende que la mujer está sintiéndose mucho mejor y más grande que él, y los conflictos no se harán esperar si ese hombre es uno que también espera ocupar el mismo lugar. Hay personas que dudan, dicen, es que yo quisiera ponerlos a los dos en el mismo lugar. Dos que están en el mismo lugar, bien sea el de la fuerza o el del protegido, también generan dificultades porque los dos quieren ser protegidos o los dos quieren dominar. Entonces las constelaciones familiares lo que hacen es, a través de la percepción presente de la persona y mediante una configuración que puede ser con figuras, con un grupo de personas, con sillas, con los elementos que tengamos a la mano, mostrar cómo tiene interiorizadas a las personas que participan de la situación que le tiene en conflicto, que le tiene una cierta dificultad para los movimientos o la adversidad. Y tan solo con verlo, con ver las cosas como son, empiezan a ocurrirle cosas a la persona. Le viene un grado de comprensión que no tenía, como una iluminación, se descorre un poquito el velo de la ingenuidad, y entonces dice, si yo hubiera, entra la responsabilidad, porque ahora dice, no sabía, ahora ya sé, no entendía, ahora ya entendí, entonces mi decisión ahora va a ser, y esa es la decisión que le toca a la persona y no a uno como facilitador. Si es necesario, y ya ha ocurrido en algunas ocasiones, hay personas que no se pueden embarazar, sobre todo mujeres, por más que intentan, y revisamos en su historia, y en su historia hay situaciones difíciles con los niños, con los hijos o con los maridos, de tal suerte que estas nietas buenas en el sentido de amoroso, les dicen casi a sus abuelas, a sus abuelos, para que no vuelva a suceder una situación como esa, yo prefiero no tener hijos. Okay. Y así nos ahorramos la soledad, el sufrimiento del hijo, el que te tengas que... Así vamos y estamos juntos. Que en ese caso también pudiera suceder, con las mamás solteras, ¿no? Que tú analizas y resulta que la tía es mamá soltera, la mamá era mamá soltera, la abuelita era mamá soltera, y todo el patrón de conducta es de mujeres solas, con hijos. Claro. Porque en algún momento a lo mejor hubo un hombre que hizo daño, o un hombre y se creó un patrón en donde todas las mujeres de la familia X son solteras y son madres solteras. Mire, es a este punto muy, muy interesante. Hubo un momento en donde comenzaron las cosas. Hubo una persona que fue la que inició, que no pudo resolver. Por eso, atención con nuestra vida. Todos los asuntos que nosotros no podamos resolver adecuadamente, se los vamos a dejar como herencia para los hijos o los nietos, que los van a poder vivir, los van a revivir, aunque no quieran. Y esto puede durar 7 generaciones. Así que lo que más podamos arreglar sería conveniente. Del ejemplo que acabas de brindar, has puesto la mirada en un lado, el patrón de las mujeres solas, y luego de las madres solteras. Yo te diría de inmediato, como decimos en constelaciones, cuando se habla tanto de uno, hay que poner la mirada en el otro. Claro. Yo te diría, se genera un patrón que hace no mirar a los hombres.
y tener sobre ellos una serie de calificativos que son no sirven, se van, solo sirven para procrear, cualquiera. Hay un montón de adjetivos que se van generando en estas historias, pero lo difícil es incluir a los hombres. Y lo difícil es que estas madres luego llegan a tener hijos y tienen conflictos con los hijos porque no hay fuerza masculina para ellos. Un punto final para este ejemplo que a mí me gusta considerar mucho es que desde la perspectiva en que yo veo y me ofrece la información Constelaciones Familiares, no existen las madres solteras. Ese es un término muy lindo que hace honra a la fuerza de una mujer que se queda con su hijo para criarlo, con sus hijos, pero se llaman madres separadas. Okay. Madres solteras es como si no tuvieran, que claro. son el hombre, quién sabe qué pasó. Pero en algún momento hubo un acercamiento. Por ¿verdad? supuesto, así haya sido en una fiesta o haya sido por una relación prolongada, hubo una relación consentida. Y por lo tanto, no son madres solteras, son madres separadas. Entonces eso cambia la dimensión, porque lo soltero es ingenuo. Pero la madre, la maternidad es intencional, es otra cosa, cambia la sensación de la mujer. Entonces son más bien madres separadas que no reconocen a sus hombres. El programa está muy interesante, el tiempo lo tenemos encima, venimos a un corte más, no se despeguen de la pantalla.